La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, en el corazón de Jesús y en el corazón de María, nos encontramos nuevamente aquí bendecidos por el Señor, escuchándonos o mirándonos por internet en este momento. Y vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo siempre que iniciemos una actividad de la evangelización y de la predicación. Vamos a invocar la presencia de Dios, del Cristo resucitado. Ven, Espíritu Santo, y danos un corazón nuevo, que reavive en todos nosotros los dones recibidos de ti, junto con la alegría de ser cristianos, un corazón nuevo, siempre joven y siempre contento. Ven, Espíritu Santo, y danos un corazón puro, entrenado en amar a Dios, un corazón puro que no conozca el mal, más que para definirlo, para combatirlo y para huir de él. Un corazón puro como el de un niño, capaz de entusiasmarse y de temblar. Ven, Espíritu Santo, y danos un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora, y cerrado a toda mezquina ambición. Un corazón grande y fuerte para amar a todos, servir a todos, con todos sufrir. Un corazón grande, fuerte, que solo sea feliz si palpita con el corazón de Dios. Amén. Con esta oración de Pablo VI comenzamos, hermanos, hablando sobre nuestra síntesis de la fe cristiana. Recuerden que son muchos los aspectos que se pueden tratar y que se pueden tocar. No estamos siguiendo específicamente una línea, sino solamente compartiendo muchas cosas de la riqueza del depósito de la fe que la Iglesia tiene, que Jesús ha entregado a sus apóstoles, a sus colaboradores, a sus sucesores, a nosotros que hemos sido bautizados en esta fe católica. Vamos en este tiempo de reflexión a meditar sobre lo fundamentalmente distinto y exclusivo del cristianismo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues entonces hay que hacernos algunas interrogaciones, unas cuantas que nos abran al tema. Muchos dicen que todas las religiones dicen lo mismo. Entiéndase por religión aquellas antiguas antes de Cristo y después de Cristo, que son ya de parte del tesoro de la humanidad. Háblese judaísmo, mahometanismo o de los musulmanes, confucianismo, budismo, hinduismo y todas aquellas religiones orientales. Entiéndase entonces por religión. Siempre les he insistido que no usemos el término religión para hablar de las sectas protestantes, porque son parte de la fe católica renegadas y por ellas mismas relegadas. ¿Por qué? Porque no quieren entrar al redil de Cristo. No quieren entrar por ningún motivo. Testigos de Jehová, mormones, los santos de los últimos tiempos y todo este tipo de derivaciones que se han convertido en, para algunos ha sido un modus vivendi para su propia vida, y pensar que de eso hay que estar haciéndolo como si fuera la verdad. Entonces, las sectas protestantes no hay que llamarlas
religión, hay que llamarlas como son, sectas. Cada vez que alguien viene a mí a una presentación matrimonial y me dice, es que yo soy de la religión cristiana, espérate, tú eres de una secta protestante, dime cómo se llama tu secta protestante, y ya me dicen. Entonces siempre hay que especificar bien, sectas protestantes que han nacido a través de los años. Entonces muchos dicen que todas las religiones dicen lo mismo. ¿No hay en el cristianismo cosas distintas y hasta opuestas a lo que afirman las otras religiones? ¿Qué es aquello en lo que los cristianos nos distinguimos totalmente de las demás religiones? Ahora, el cristianismo enseña muchas cosas. ¿Todo tiene igual importancia? ¿Hay cosas secundarias a comparación de otras? Otra cuestión. ¿Lo principal que enseña la Iglesia Católica es la devoción a la Virgen María? ¿Hay algo más importante? Lo principal que enseña la Iglesia Católica es que la Biblia es palabra de Dios. ¿Hay algo más importante? Y después, lo que separa a los católicos de muchas iglesias cristianas protestantes serias, ¿es lo más importante del cristianismo? ¿Cuál es lo fundamental de la fe cristiana? Y esto es lo que tenemos que distinguir, iglesias cristianas protestantes serias. Háblese entonces aquellas que han contribuido con sus estudios de investigación y de metodología profunda, histórica, científica, crítica, una hermenéutica exhaustiva para poder afirmar algo de los contenidos de nuestra fe. Y así tenemos algunos teólogos en Alemania, en Suiza, en Francia, que son protestantes y que han contribuido a la reflexión de este misterio de Cristo. Como ha habido protestantes luteranos, presbiteranos o pentecostales, algunas iglesias, incluso la misma iglesia anglicana, pero que sabemos que ha ido yendo a menos por los problemas internos que están pasando y que ha habido deserción de muchos de ellos y que han pedido su ingreso a la Iglesia Católica. Entonces hay iglesias cristianas protestantes serias que han contribuido a nuestras reflexiones y a nuestros estudios teológicos. Decimos como respuesta de la fe cristiana, lo central, lo distintivo y exclusivo de la fe cristiana es afirmar lo siguiente: Dios es amor. Y en el credo, el símbolo de los apóstoles, decimos Dios es uno y trino. El mismo credo lo resume en su profesión. Y también decimos Cristo Jesús, muerto y resucitado, es Dios, hecho hombre, signo máximo y portador del amor de Dios Padre a los hombres. Así que hay que empezar con esto. Dios es amor. Dios es uno y trino. La primera verdad más importante y característica del cristianismo es que Dios es amor. Ha actuado Dios desde la creación y a través de la historia y hasta llegar a la plenitud de los tiempos para enviar a su Hijo. Los hechos de Dios han sido hasta que dejar que su Hijo muriera por nosotros en la cruz, ha sido un acto de amor. Entonces, esto es fundamental para nosotros, afirmar bien y entender lo que es el amor de Dios, de llevar a cabo su obra con el Hijo obediente, con Jesucristo que obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Y la cruz, la agonía y la muerte de Cristo, nosotros tenemos que afirmar, ha sido un acto de amor, porque no hay otra razón por la que el Padre Dios dejó que la humanidad representada en los judíos, con toda su crudeza de envidia, de odio, de rechazo al mismo Padre Dios en su propio Hijo, de no querer seguirlo y escucharlo, allí está representada toda la maldad
que puede haber en una persona, sea quien sea, de cualquier lugar, de cualquier religión, de cualquier época. Así con todo lo que aconteció de mentiras, hipocresías y de envidia que se le presentaba a Jesús, en que solamente Él nos muestra cómo llevar a cabo la obediencia hasta decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, de entre todas las religiones no hay ninguna que hable tanto del amor de Dios hacia el hombre como es nuestra fe católica cristiana. Pero sobre todo, ninguna de las religiones, ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni todas esas religiones esotéricas, habla de Dios definiéndolo como amor, ni diciendo que su esencia es el amor. A lo más, hablan de que Dios nos ama, de que se porta con nosotros como un padre, pero no afirman que su característica fundamental o esencia sea el amor. Cuando el cristiano dice que Dios es Padre, no está queriendo decir única ni propiamente que nos quiere mucho más como un padre o una madre quiere a sus hijos, sino que Dios es un ser que tiene un hijo, es decir, que ha engendrado, originado desde toda la eternidad a otra persona divina, igual que Él, y que por eso lo llamamos Padre. Por eso San Pablo lo nombra muchas veces diciendo expresamente: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la misericordia, etc. Lo podemos ver en 2 Corintios 1:3, 11:31, Efesios 1:3, Romanos 15:6, Colosenses 1:3. Allí podemos encontrar estas expresiones de Pablo cuando habla el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En un momento más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Queridos hermanos, su hermano Horacio Trujillo los invita este 22, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos 4 noches maravillosas en la Iglesia de la Encarnación. Estaremos hablando acerca de cómo administrar los bienes de Dios. Te esperamos desde las 6 de la tarde. ¿Tienes maldiciones de dinero? ¿Tienes problemas económicos? ¿No sabes administrar las cosas que Dios ha puesto en tus manos? 4 noches estaremos hablando cómo administrar los bienes de Dios, pues no quiere que vivas en pobreza. 22, 23, 24 y 25 de abril. Te esperamos desde las 6 de la tarde. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy Sor Rocío Arias, discípula de Jesús. Y este sábado 11 de mayo te invito al desayuno conferencia que Koinonia Radio prepara para todas las mamás en su día. A partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, hermanos, ni el judaísmo, en la religión en la cual Jesús nació, y en la ley que Jesús cumplió, porque Jesús mismo lo afirma: yo no vine a abolir la ley ni los profetas, vine a darles cumplimiento. Y es en la misma cruz donde Jesús dice: todo está consumado, porque Él decía que su palabra era palabra de vida eterna. Podrían pasar el cielo, la tierra y todo lo demás, pero su palabra no podría dejar de faltar, que hasta la última coma de la ley tenía que cumplirse. Entonces Jesús, naciendo en la ley judía, cumpliendo todas las obligaciones
y todas las prescripciones de la ley y los profetas, él llevaba a cabo todo eso. Allí en esa religión donde se decía, hay un Dios único, el Dios de Israel. Por eso no aceptaban que Jesús se hiciera llamar hijo de este Dios único. Y más aún que le llamara Abba, como la expresión más tierna que puede usarse en el lenguaje hebreo. Papito, papacito. Y esa familiaridad no la aceptaban los escribas, fariseos, saduceos y todos los que guardaban esa ley rígidamente. En donde Jesús habla precisamente de esta unidad de Dios con él. El Padre y yo somos uno. Entonces, solo el cristianismo afirma que Dios es una comunidad de personas iguales y distintas, que se aman y que por el amor, porque son amor, son una unidad plena e indivisible, son un solo Dios. Decir que desde toda la eternidad Dios es amor equivale a decir que Dios nunca ha sido un yo solitario, sino que ha sido siempre un nosotros. Desde el Génesis se nos va a decir a través de los exégetas biblistas que esa expresión de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es el signo claro de una comunidad, de una persona en un solo Dios, en tres personas que convivían, que comulgan. Y desde siempre Dios ha entregado todo, absolutamente todo lo que tiene. Y por eso, desde siempre, hay Dios Padre y Dios Hijo, de igual naturaleza divina. El Padre es Dios y el Hijo es Dios. Esto desde que estábamos pequeños nos decían, hay un Dios en tres personas distintas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, sí, el Hijo es Dios, sí, el Espíritu Santo es Dios, sí. Entonces tenemos tres dioses, no hay un solo Dios en una sola persona. Entonces, desde siempre, Dios, a quien llamamos Padre, ha entregado toda su naturaleza divina. Ha hecho partícipe de ella dando origen a otra persona igual a Él. Dios eterno como Él, a quien llamamos Dios Hijo, Jesús, ese Hijo de Dios, hecho hombre, dijo claramente en una oración a su Padre en la última cena, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. En la última cena ahí en capítulo 17 de Juan. Y luego ruega que sean uno como nosotros. Y más antes había afirmado, el Padre y yo somos uno. Por eso el credo de la iglesia dice que Cristo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y porque todo lo recibe de su Padre. Jesús reconoció claramente, el Padre es mayor que yo, Juan 6:5, y dirá, yo vivo por el Padre. Si el Hijo no fuera Dios, significaría que Dios Padre no le habría dado todo lo suyo, sino que se habría quedado egoístamente con algo, y entonces no sería verdadero y total amor. Por eso los testigos de Jehová, al negar que Jesús sea Dios, difícilmente pueden afirmar que Dios sea amor. De hecho, casi nunca subrayan este amor de Dios. Para ellos, Jehová es el Dios, Dios del fin del mundo, del día terrible de la justicia castigadora. Estas son afirmaciones de estos hermanos tan ensimismados en sus ideas. En la soledad absoluta no puede haber amor, solo cuando hay dos o más personas. Por eso, decir que Dios es amor es lo mismo que decir que es uno y trino. Y decir que Dios es uno y trino es lo mismo que decir que Dios es amor. Es un juego de palabras que engloba toda esta idea. En Dios hay amor porque hay dos personas, una de las cuales se ha entregado totalmente a la otra, el Padre al Hijo. Pero aunque hubiera dos personas,
si no se comunicaran, si estuvieran en silencio, si no se entregaran la una a la otra, no habría amor. El Espíritu Santo es el don, el regalo que eternamente se dan el Padre y el Hijo. Es el lazo de amor que los une. Pero como el Padre y el Hijo se dan totalmente, por eso el Espíritu Santo es Dios como ellos. De lo contrario, el diálogo sería a medias. El don que se dan no sería completo. Por eso el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, como un tercero, distinto de los dos, del Padre y del Hijo, rompe la soledad que habría entre dos personas que fueran las únicas. Rompe la soledad que cada uno, el Padre y el Hijo, viviría frente al otro si no estuviera el Espíritu. El Espíritu hace que nunca haya un yo solitario, sino siempre un nosotros frente a un tú. El Hijo no está solo amando al Padre. No puede decir nunca solo yo amo al Padre, sino que con el Espíritu Santo dice, nosotros amamos al Padre. El Padre no puede decir solo yo amo al Hijo, sino que con el Espíritu exclama, nosotros amamos al Hijo. Ni tampoco puede decir solo yo amo al Espíritu, sino que con el Hijo dice, nosotros amamos al Espíritu. Entonces, la existencia de las tres personas hace que la tarea divina de amar sea siempre comunitaria. Y en esta comunión de personas podemos decir con un juicio temerario, usando una palabra que no es adecuada, pero podemos decir, hay una competencia sana, divina, a ver quién da más amor. Es tanto que uno y otro están trabajando y están haciendo cosas por puro amor, expresándose solamente lo que son, esencia. Entonces hay siempre continua y abundancia de amor que derraman en la creación. Entonces en la Trinidad nadie está nunca solo. Siempre están en relación el uno junto al otro, amando al tercero y cada quien a su manera, según su personalidad. Es decir, el Padre ama como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu Santo ama como tercera persona proveniente de los dos. La presencia de un tercero, el Espíritu Santo, hace que la comunidad del Padre y del Hijo no sea una comunidad cerrada, sino siempre abierta. Queremos conocer al Padre y al Espíritu, hay que escuchar a Jesucristo. Queremos ver cara a cara al Padre y al Espíritu, hay que ver el rostro de Jesucristo. Queremos conocer el corazón del Padre y del Espíritu, entonces entremos en diálogo para amar al corazón de Cristo como tanto nos amó Él al derramar su sangre de ese corazón y del cual hemos nacido por la fe, todos para el Padre. Entonces la presencia de un tercero, el Espíritu Santo, hace que la comunidad del Padre y del Hijo no sea una comunidad cerrada, sino siempre abierta. Cada persona de la Trinidad tiene frente a sí a un nosotros para amar. El amor divino nunca se cierra entre dos, siempre es un amor abierto. Las relaciones entre el Padre, la Madre y el Hijo de una familia son la mejor imagen de la Trinidad, aunque no siempre la más perfecta, porque siempre habrá las fallas humanas, los errores humanos de nuestra naturaleza. Falla la madre, falla el padre, o falla el hijo, y bueno, pero podemos hacer un acercamiento en esta imagen a través de la familia. En una familia nadie puede desentenderse del tercero centrándose exclusivamente en uno. Por otra parte, el Hijo no es un hijo, hablando de Jesucristo, sin el Padre, y el Padre no es Padre sin el Hijo. Por eso San Juan dice, el que niega al Hijo no posee al Padre en su primera carta. Dios Hijo, que es un tú, frente a Dios Padre, distinto de Él, no sería tú sin Él.
Él no sería tú sin el yo del Padre. En este sentido, la presencia de la persona del Padre, origen de toda la persona, hace persona al Hijo. Entonces sucede analógicamente como cuando descubro que estoy en la presencia de un tú, que hace que yo me perciba como un yo, como un ser distinto y como persona. Si el Padre no fuera un yo, tampoco el Hijo sería un tú, es decir, un yo frente al Padre. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. En este misterio de nuestro Dios debe quedar bien claro que decir Padre o Hijo o Espíritu o llamarlos personas es usar palabras y símbolos humanos. Difícilmente podemos con un lenguaje humano entender y con nuestra razón y nuestra inteligencia, por mucha que sea, no podremos entender esta relación comunitaria, de amor, de entrega, de ser este Dios uno y trino. Por más que queramos usar analogías que ni los más inteligentes han podido entender este gran misterio, que si el Padre fue primero, que si el Hijo fue después, o que si el Espíritu Santo fue antes, que si no es mayor uno que el otro, ante este punto de este momento, recuerdo aquel pasaje de San Agustín que narra en su libro de las Confesiones que él era tanto su deseo y tanto su empeño por entender esta relación del Dios Trino, el misterio de la Santísima Trinidad, y le daba vueltas y veía esencias y veía personas y veía y estudiaba y analizaba, y por más que le daba vueltas, andando por las playas, se encontró a un niño, dice él. Me encontré a un niño junto a la arena y haciendo un hoyo en la arena de la playa. Y hacía cada vez escarbaba más hondo el hoyo,
y atraía el agua del mar. Y él se quedó observando al niño para ver qué hacía. Entonces él dice que le preguntó al niño: niño, ¿qué estás haciendo? Y volteó el niño con una mirada tierna, de amor, le dice: estoy tratando de meter el mar en este agujero. Y entonces le responde San Agustín: pero sí sabes que eso es imposible, ¿verdad? Es imposible que la inmensidad de aquello que ves, mira aquel mar, aquella agua, no puede entrar en este hoyito. Y entonces el niño volteó y le dijo: pues tú también debes de entender que a Dios, en su inmensidad y grandeza, poder y majestad, no lo vas a poder entender y meter en tu mente y en tus razonamientos. Y se le abrieron los ojos en ese momento a Agustín y entendió, volteó al cielo y después volteó a ver al niño. El niño se le había desaparecido, pero él entendió que era la visión de Dios para decirle: no quieras dar una explicación de estos misterios lejos de nuestra inteligencia. Así que Dios Padre no es Padre al igual que un Padre de esta tierra. Dios Hijo no es Hijo al igual que nosotros en relación con nuestro Padre. Es solamente para darnos una idea, porque, y aunque sepamos todos que queremos a nuestra madre y que queremos a nuestro padre, hubo siempre algún detalle que nos hizo en algún momento tambalearnos en nuestra fe o nuestra vida, que al final de cuentas después entendimos que era para nuestro bien. Pero hay cosas y detalles de nuestros padres que hacen ver sus equivocaciones y sus errores. Entonces todos llevamos en nuestra naturaleza, dirá San Pablo, la espina del pecado que nos hace hacer cosas que no queremos. Y así que no está nadie, ni nuestros padres, por mucho que los queramos, están exentos de haber cometido equivocaciones y errores. Entonces, otra expresión o símbolo para hablar de la relación entre el Padre y el Hijo es llamar al Hijo palabra de Dios o verbo de Dios. Así lo usa el Evangelio de Juan en su introducción. Cuando uno habla, expresa. En italiano se dice esprime lo que uno lleva dentro. La palabra de Dios es Dios porque en ella el Padre se expresó o se exprimió totalmente. Y el Espíritu Santo es el eco perfecto de esa palabra pronunciada por el Padre, y por eso también es Dios. Lo esencial de una persona divina es la relación. Si no hubiera Hijo, no habría Padre, no habría amor, no habría Dios. Si no hubiera Espíritu, no habría amor entre el Padre y el Hijo, no habría Dios. El uno existe para el otro y por el otro, o mejor, para los otros y por los otros. Por eso en la Eucaristía nosotros estamos unidos en la oración por nuestra fe, unidos al sacrificio de Cristo, para que cuando en el momento de la exaltación, que se llama la doxología de exaltación que hacemos al terminar la plegaria eucarística, decimos con el sacerdote todos, aunque no con voz fuerte, pero sí con el corazón unido al sacerdote por Cristo, con Él y en Él, porque nos estamos uniendo al Padre para que sea gloria y alabanza junto con el Espíritu, como iglesia que somos por los siglos de los siglos. Así que es esta la manera en que nos expresa que el uno existe para el otro y por el otro, o el uno para los otros y por los otros. Es evidente que el que no entiende de amor no puede entender el Dios de los cristianos. De un Dios que por amor se entrega totalmente, terminando en una cruz, que dirá San Pablo para los Corintios, escándalo para la manera de pensar de los judíos y locura para los paganos.
pero Dios quiso terminar su obra de amor llevando a su Hijo hasta la cruz. Al hablar de que Dios es amor, estamos diciendo que lo esencial de Dios no es el ser, el todopoderoso de la filosofía y de las otras religiones. El poder de Dios está supeditado, es decir, subordinado al amor, ilimitado por el amor y siempre a servicio del amor. Dios no puede hacer nada de lo que va contra el amor. Por eso Joseph Ratzinger, el gran teólogo, Papa emérito Benedicto XVI, antes de ser Papa, escribió: la potencia suprema en la que no teme renunciar totalmente al perdón. Y San Pablo exclama: lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Nuestro Dios tampoco es la diosa razón, lo que viene a ser la Revolución Francesa. Lo esencial del único Dios verdadero no es ser un pensamiento frío, sino pensamiento convertido en amor, razón, a servicio del amor. San Pablo dice: las locuras de Dios son más sabias que la sabiduría de los hombres. Tampoco nuestro Dios es la diosa justicia, vendada y ciega para tratar a todos igual. Nuestro Dios trata amorosamente a cada uno de manera diferente, y para Él la ley también está supeditada al amor y a servicio del amor, y nuestro Dios perdona, lo cual puede tomarse como una injusticia, y por eso dice en la Biblia, en Isaías: el malvado conviértase a mí, que soy grande en perdonar, porque mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son los de ustedes. Efectivamente, Jesús nos lo va a recordar. Yo no vine a salvar a los justos, sino a los pecadores. No es el sano el que necesita al médico, sino los enfermos. Así que el que no se sienta enfermo por el pecado y el que piense que es más justo que otros, aguas, porque el amor de Dios viene a salvar a los pecadores, a la oveja perdida. Por eso siempre hay que decir: Señor, soy un pecador, apiádate de mí. En el momento en que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar ante Dios, entonces actuará Dios con amor, con su perdón, con su misericordia. Y esa es la grandeza de Dios, que Dios ama, dice Jesús, a los buenos y a los malos, a los justos y a los injustos, que hace salir el sol para buenos y malos y da la lluvia para justos e injustos, de diferente manera, y estará esperando para algunos de nosotros que verdaderamente nos convirtamos, que verdaderamente estemos purificando nuestro corazón y nuestra conciencia y nuestro espíritu delante de Él, siempre en la celebración eucarística, y cada vez que comulguemos, digamos: Señor, por amor te me has dado en cuerpo y sangre de tu Hijo, pero también recibe a este pecador. No hay cosa más hermosa para sentir el amor de Dios que la humildad y el pedir perdón a Dios. Entonces hay que saber que Dios nos ama desde toda la eternidad y ama a cada uno de sus hijos. No entendamos, para algunas personas que están sufriendo por la enfermedad de su hijo, de su papá, mamá o de un ser querido, que Dios no nos ama. Dios está con el enfermo como estuvo con su Hijo Jesucristo en la cruz. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida.
MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud, hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Soy Sor Rocío Arias, discípula de Jesús, y este sábado 11 de mayo te invito al desayuno conferencia que Koinonia Radio prepara para todas las mamás en su día, a partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, hermanos, en este punto tan importante para nosotros, no podemos decir como las otras religiones que pueden ser politeístas, en donde se habla de personas distintas, del dios del sexo, del dios de la guerra, del dios de la comida, del dios de aquel, del sol, de la luna, de la oscuridad, de la claridad. Nosotros hablamos de un solo Dios en Jesucristo, en donde Él dirá, el Padre y yo somos uno. Y además, no los dejaré solos, les enviaré al Espíritu, que es mediador, que es consolador, que es un abogado y que intercederá por ustedes. Entonces, decir que Dios es amor, para nosotros no hay que tener esa idea de Dios elaborada por los filósofos, por ejemplo, según Aristóteles, que Dios es un motor inmóvil y no necesita nada. Entonces, no podemos hablar tanto de Dios con el razonamiento sin antes experimentarlo y conocerlo ante todo. Cristo Jesús nos ha dado este conocimiento del Padre Dios. Vamos entonces ahora a hablar acerca de el Catecismo del Yucat. Y vemos aquí a Jesucristo, aquí en el capítulo 2 de este catecismo, la afirmación, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y entonces comienza preguntándose el catecismo, ¿por qué se llaman evangelio, es decir, buena nueva, los relatos sobre Jesús? Tenemos que decir que sin los evangelios no sabríamos que Dios nos envía a su Hijo por su amor eterno, para que a pesar de nuestros pecados podamos retornar a la comunión eterna con Dios. Sabemos que los evangelios fueron una elaboración tardía, en donde las comunidades recordaban los hechos, dichos y palabras de Jesucristo, donde se leían oraciones, donde en la celebración del domingo
como lo afirma San Pablo, en que se recordaba el día de Jesucristo, que en el domingo se reunía la comunidad para escuchar la palabra y para recordar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y era la buena nueva. Por lo tanto, los relatos acerca de la vida y muerte y resurrección de Jesús son la mejor noticia del mundo, tenemos que decir. Testimonian que el judío Jesús de Nazaret, nacido en Belén, es el Hijo del Dios vivo, hecho hombre. Fue enviado por el Padre para que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como le escribe San Pablo en la primera Timoteo. ¿Qué significa el nombre Jesús? Jesús en hebreo significa Dios salva. Aquel mensaje del ángel, el mismo que le anunció a María, el mismo que le anunció a José para que no dejara a su esposa María. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Dios salvará a su pueblo. En los Hechos de los Apóstoles dice San Pedro: bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Todos los misioneros, en el fondo, llevaron a los hombres esta noticia. Tenemos que profundizar más. ¿Por qué se le da a Jesús el título de Cristo? En la fórmula Jesús es el Cristo se expresa el núcleo de la fe cristiana. Jesús, el sencillo hijo del carpintero, aquel cuando fue a la sinagoga en sábado, como era su costumbre, y leyó un pasaje del Evangelio, y todos estaban esperando a ver qué hacía este hombre cuando llegó a Nazaret. Estaba entre sus coterráneos, y lo miraban, hasta que le dijeron: haznos milagros aquí, como has hecho en Galilea y en otros pueblos paganos, aquí en tu tierra, aquí con nosotros, porque no lo dice el Evangelio, pero sí lo están afirmando, porque nosotros te vimos crecer. ¿De dónde te ha salido tanta sabiduría y tanto poder? Haznos aquí milagros y cosas extraordinarias para que te creamos. Entonces afirmaban: tú eres el hijo del carpintero, sabemos quién es tu madre y tus hermanos, aquí estuviste con nosotros. Entonces Jesús es el hijo del carpintero, es el Mesías esperado y el Salvador. Ahora, tanto la palabra griega Christos como la hebrea Mesía significan ungido. En Israel eran ungidos reyes, sacerdotes y profetas. Los apóstoles experimentaron que Jesús está ungido con la fuerza del Espíritu Santo. Por Cristo nos llamamos cristianos, como lo dirá en este día en la liturgia de la palabra, la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en donde en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos, como expresión de nuestra alta vocación. ¿Qué quiere decir Jesús es el Hijo único de Dios? Cuando Jesús se denomina a sí mismo Hijo único de Dios o unigénito, y así es testimoniado por Pedro y otros, se expresa con ello que entre todos los hombres solo Jesús es más que un hombre y tiene una relación única con Dios, su Padre. Ya hablamos de esta relación de comunión, de misterio trinitario. Entonces, es cierto, Jesús es el único hombre que tiene una relación especial con Dios, su Padre. En muchos lugares del Nuevo Testamento se llama Hijo a Jesús. En el bautismo y en la transfiguración, una voz celestial designa a Jesús como el Hijo amado. Jesús comunica a sus discípulos su relación única con el Padre del cielo, en donde dice: todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios se manifiesta en la resurrección, aunque ya lo era eternamente junto al Padre. Luego, otro título que los cristianos le van a dar. ¿Por qué los cristianos llaman Señor a Jesús?
En la última cena, Jesús les habla y les dice: ustedes me llaman maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Los primeros cristianos hablaban con naturalidad de Jesús como el Señor, sabiendo que en el Antiguo Testamento esta denominación estaba reservada para dirigirse al Dios único del pueblo de Israel. Mediante numerosos signos, Jesús les había demostrado que Él tiene poder divino sobre la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte. Ahí con los sacerdotes, los ancianos del pueblo en Jerusalén, con el paralítico, que le dice: para que sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate y vete. Así que el origen divino de la misión de Jesús se reveló en la resurrección de los muertos. Santo Tomás confiesa el apóstol: Señor mío y Dios mío. Esto quiere decir para nosotros, si Jesús es el Señor, un cristiano no debe doblar su rodilla ante ningún otro poder. ¿Por qué se hizo Dios hombre en Jesús? El credo de Nicea Constantinopla dirá: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. En Jesucristo, Dios ha reconciliado al mundo consigo y ha liberado a los hombres de la cautividad del pecado. Y por eso nos lo dice San Juan: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. En Jesús, Dios asumió nuestra carne humana, mortal. Ese es el gran misterio de la encarnación. Compartió nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos, la humillación, la vergüenza, la burla, el desprecio, la envidia y la hipocresía, en donde Jesús se enfrentó a esta gentuza que era azuzada por los sacerdotes y por todos aquellos que le tenían envidia, y los ancianos del pueblo. Allí Jesús sintió toda la maldad de odio y de rechazo que puede sentir cualquier hombre, y el sufrimiento que padeció hasta morir por nosotros probó el dolor para podernos salvar y decir: no están solos, aquí estoy. Compartió nuestro destino terreno, nuestros sufrimientos y nuestra muerte, y se hizo en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Así que, hermanos, estar reflexionando sobre esto no es otra cosa más que estar refrescando nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente para adherirnos a Jesucristo. Que Dios los siga bendiciendo, que Dios siga estando con ustedes. Nos escucharemos en otro momento y nos estaremos, los que están por internet, mirando en otro momento. Dios los bendiga y hasta la próxima. Vayan a misa y confiésense. Hasta pronto.